Bueno, queremos volver al análisis y sobre todo político. Ayer fue un día de anuncios, hubo un cambio de gabinete. Estamos con Marta Lagos, directora del Latino Barómetro y Mori Chile. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. Muy buenos días. Uy, me enredé entero. Es que está todo tan enredado. Claro, está todo tan enredado. Oye, Marta, a ver, en primer lugar partamos por el cambio de gabinete. ¿Sorprendió Blumel? A ver, fíjate que yo creo que lo primero que habría que decir es de que donde manda capitán no manda marinero. Yo creo que el cambio de gabinete simboliza eso. Porque Piñera se negó a cambiar a Chadwick en más de una ocasión. No las vamos a contar porque sería muy largo. El hecho que haya cambiado a Chadwick simboliza, yo creo, el mayor esfuerzo por parte del presidente en cambiar las cosas. Y yo creo que eso hay que entenderlo y empatizarlo. Ahora que estamos hablando de la empatía tiene que ir para todos lados. Y yo lo comprendo. Creo que el cambio de gabinete es lo más que el presidente era capaz de hacer. Ahora, yo creo que el problema está en la visión que tiene el presidente de las cosas, no su gabinete. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hay dos tesis. Una es la tesis, ¿no es cierto?, que es la que está en la calle, que es la tesis de la desigualdad, donde tú tienes la mitad del país que alcanzó un nivel y una consolidación económica a través de la formación de la clase media, etcétera, etcétera. Y la otra es la otra mitad del país, ¿no es cierto?, que es la que gana 400, 500 mil pesos y que no llega a fin de mes. Ahora, se ha enfatizado demasiado las condiciones económicas de esa mitad del país, que es la que hoy día está demandando. Ojo que esa mitad del país no vota. O sea, yo creo que aquí hay razones políticas, económicas y sociales. Y el presidente ve solamente las medidas económicas y cree que esto se soluciona con la billetera del Estado. Yo estoy en completo desacuerdo en que esto se soluciona con la billetera del Estado. La billetera del Estado es indispensable para la solución, pero no es suficiente. Hay un componente político que tiene que ver con la igualdad ante la ley, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con el hecho de que hoy día, de los escándalos del año 2015, nadie está en la cárcel, bajo rejas, nadie. Ninguno de los personas que pertenecen a la élite política que fueron acusados de malversación o de uso indebido de platas, etcétera, llegaron a la cárcel. Bueno, y yo creo que ahí hay un elemento de justicia y de abuso de poder que está en la calle. Pero también eso es un tremendo freno de mano y tal vez es el gran nudo para hoy encontrar un camino, porque cuando se habla del diálogo, de la solución, digamos, conversando, de los acuerdos, hay mucha gente que dice, no queremos más esas mesas de diálogo y esos acuerdos porque no les creemos nada. Porque justamente los actores de encabezar ese diálogo, hace muy poco rato se pusieron de acuerdo para no tener sanciones, por ejemplo, en... Claro, pero ojo, que yo creo, déjame interrumpirte, porque esos actores que se pusieron de acuerdo, ahí está incluido el Partido Comunista. El Partido Comunista intenta salirse de este establishment y hacer como si ellos estuvieran afuera. Ellos son igualmente parte de esa política cuestionada, abusiva. Bueno, fueron parte de gobierno. Sí, y se le hemos manifestado abusiva, que fue parte del poder, ¿no es cierto?, y que hoy día está siendo, digamos, desacreditada. Entonces, a mí me parece que hay un componente político aquí que no está siendo tomado en cuenta. Y después está el componente social. Chile es una sociedad violenta. Estábamos hablando de la violencia recién. En Chile hay violencia verbal, maltrato, hay violencia oculta, violencia intrafamiliar, hay violencia organizada. ¿No es racismo cierto? y clasismo, lo dice el PNUD. Y hay violencia, ¿no es cierto?, del narcotráfico. Bueno, ataquemos desmantelemos la violencia, pero desmantelemos la violencia con liderazgo. Por eso que yo digo que aquí yo oí con mucha atención el discurso del presidente cuando hace el cambio de gabinete. Él no mencionó en ninguna parte de ninguno de los discursos, desde que empezaron los disturbios, la palabra desigualdad. Yo creo que lo central hoy día es la desigualdad social, la desigualdad económica y la desigualdad política. Y si tú no abordas los tres temas simultáneamente, esto no se va a acabar. Aquí hay que desmantelar la violencia por la vía de emparejar la cancha. Sí. Entonces, nosotros seguimos teniendo un sistema tributario. Por ejemplo, el sistema tributario chileno, yo estudié economía en Europa.
el sistema tributario chileno no redistribuye antes y después de impuestos. Todos los sistemas tributarios de los países más desarrollados de la Tierra tienen un gigantesco cambio entre antes y después de impuestos. No. El sistema chileno no. Entonces, bueno, ahí hay un cambio sustantivo que hay que hacerlo a mediano o a largo plazo. Tiene una parte chiquitita de la población que tiene mucho, del cual poco sabemos, porque Exacto. la CACEN, por ejemplo, no los encuesta. No los encuesta. La única forma que tenemos de medirlos es a través de los impuestos. Pero hay muchos de esos impuestos que tampoco ellos pagan. Entonces, ahí tenemos un sector que acumula mucho de la riqueza, de la cual no sabemos con detalle ni siquiera cuánto es. Mira, solamente el 30% de los chilenos creen que todos los chilenos pagan todos sus impuestos. ¿Cuánta evasión hay? ¿Cuántas reformas tributarias implica apretar el tornillo y exigirle a todos los ciudadanos que paguen todos sus impuestos? Por ejemplo, eso es una cosa que ¿quién se atreve a apretar todos los tornillos para que? ¿Y por qué no? No sé, porque hay un problema de debilidad del Estado, y la debilidad del Estado tiene que ver no solo con, por ejemplo, todo este tema de la inteligencia. El Estado tiene que tener, y yo quiero mencionar a Belisario Velasco como subsecretario del Interior de Patricio Aylwin, que logró desarmar y contener toda la violencia que venía de la era de las protestas, que no alteró la transición. ¿Qué más capacidad de violencia había en ese momento? La sociedad chilena estaba tremendamente violenta. Vamos a discutir un tema que estábamos discutiendo fuera de cámara. Usted me planteaba el tema generacional. Me decía, tú probablemente no viviste esa época de la dictadura. Claro, yo no la viví, pero la leí y también tengo mi mirada al respecto. Mi pregunta es, súper humildemente, ¿podemos analizar este momento de la historia de Chile igual que ese momento de la historia de Chile, desde el punto de vista de la seguridad? Lo digo, las inteligencias pensadas de hace 30, 40 años atrás son la misma óptica que debería tener la inteligencia de hoy, que no está funcionando, porque a mí me llama la atención que se hable de posibles ataques extranjeros, de acelerantes que aquí en Chile no existían, lo dijo el propio Lagos, en fin, para quemar el metro, y nadie supo. Claro, o sea, yo creo que efectivamente hoy día hay tecnología, hay, digamos, todo tipo de elementos que antes no habían, y que por supuesto la inteligencia se requiere actualizarla al día de hoy, pero lo que queda en absoluta evidencia, yo le diría al ministro de Hacienda, que venía oyéndolo en la radio, que invierta en inteligencia. Para parar la violencia tenemos que invertir en inteligencia. El Estado tiene que tener informantes, tiene que tener mecanismos, ¿no es cierto?, de conocimiento y penetrar las bandas, tanto criminales como las de narcotráfico, como las de violentistas que están, digamos, incitadas. En todas las sociedades hay grupos que quieren desestabilizar la sociedad. Marta, sin duda. Entonces, no seamos ingenuos en pensar de que aquí va a venir alguien, ¿no es cierto?, de afuera. Adentro de nuestra sociedad tenemos a la gente. Es que ese es el tema. Y también yo coincido en que hay que mejorar mucho, tal vez, y mucho invertir en una inteligencia superior porque no está funcionando. Pero hay que ser tan sofisticado para algunas cosas, me pregunto yo, si los WhatsApp estaban con lluvia de convocatoria de lo que iba a pasar ayer. Lo de ayer estaba más cantado que la bamba. O sea, el llamado era ir a la Alameda de un grupo, no de los que van pacíficamente. O sea, que hay mucha gente que está de acuerdo con todo lo que falta resolver y que ha ido pacíficamente. El viernes fue el ejemplo claro. Pero hay un grupo que no cree en el diálogo. Y un grupo llamó ayer directamente a hacer lo que pasó. Eso es lo que yo digo. Aquí hay grupos organizados que están, digamos, haciendo su pega, y la pega de ellos consiste en desestabilizar. Eso existe en toda la sociedad. Entonces, ¿por qué no se paró? Hay que tener un sistema muy sofisticado, inteligente. Yo creo que hay que tener una mejor inteligencia que la que tiene este Estado. Y ahí está la Subsecretaría de Interior, que en este momento nadie la menciona, y que es vital en el mantenimiento del orden público. Entonces, ¿por qué no invertimos también en un Estado más serio? Me parece que este Estado, por lo menos mirado desde afuera, y las consultas que uno recibe desde afuera, dice, bueno, ¿qué le pasó a esa inteligencia que tuvo la transición, donde lograron parar la violencia que venía? Bueno, acuérdense ustedes que hubo incluso un atentado contra Pinochet. Aquí mataron a Jaime Guzmán. O sea, ha habido violencia en esta sociedad y hemos sido capaces, ¿no es cierto?, hasta el momento de contenerla, de contener la violencia organizada. Es una parte. Y la otra parte es contener y conducir a la sociedad a una sociedad menos violenta. Aquí hay mucha violencia verbal. Aquí hay mucha
lo que la gente llama maltrato es violencia. ¿Ah? Hay un problema de lenguaje, por eso que Carla Rubilar, digamos, lo ha hecho tan bien, porque ella comprendió desde el momento que empezaron las protestas que había que hacer un cambio en el lenguaje, y ella cambió el lenguaje en un 100%. La política también es lenguaje, y ayer el cambio de gabinete también era una señal potente para la ciudadanía en términos de cuál iba a ser el cambio de fondo. Y hay algunas personas que siguen reclamando en que ahí la señal no fue muy diferente, sobre todo en áreas que son críticas en todo lo que ha pasado. No hubo cambio, por ejemplo, en la cartera de salud, no hubo cambio en la cartera de transporte, no hubo cambio en varias sectoriales también. Por eso que yo empecé diciendo, esto es lo máximo que puede hacer el presidente, ¿ah? Porque donde manda capitán, no manda marinero. Yo creo que aquí hay un problema también de la interpretación que tiene el presidente de lo que sucedió. Y el hecho de que él no haya presentado, o hablado, o pronunciado, y ayer tampoco la intendenta, o sea, la ex intendenta, la nueva vocera, la palabra desigualdad. Yo creo que hay un tema de interpretación de la profundidad de lo que nos sucede. Porque claramente este gobierno no es responsable de lo que sucede. Lo que sucede viene acumulándose, yo diría, desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Entonces, esa es la profundidad del tema. Aquí hay cosas que no sucedieron en la transición que están siendo demandadas hoy. Una de ellas, por ejemplo, es tener una constitución que fue redactada en dictadura. Eso es un trauma, ¿ya? Es un trauma, digamos, para la clase política, es un trauma para los movimientos sociales, es una bandera roja que tiene Chile encima, diciendo este país exitoso en lo económico todavía tiene... No para todos. No. Porque hay un grupo que insiste todavía en que esa constitución, con esos niveles de inamovibilidad, han sido la receta para mantener la estabilidad del país. Claro, en este momento son la receta para producir la violencia. Entonces, yo creo que las cosas cambian, y eso es lo que cambió. Entonces, si nosotros vamos a tener una constitución en los próximos 10 años, o en los próximos 5 años, o en los próximos 15 años, depende de la capacidad de liderazgo de nuestra clase política, que, perdón, hay que mencionar la crisis de representación, que es otro de los aspectos centrales de esta crisis, que tiene que ver con el voto voluntario. O sea, aquí estos señores, ¿no es cierto?, del establishment se pusieron de acuerdo, el señor Larroulé con el señor Villarragallo se pusieron de acuerdo y cambiaron el voto voluntario por el voto obligatorio, o sea, el voto obligatorio por el voluntario. Y con eso terminaron de producir la crisis de representación, porque los partidos políticos dejaron de existir el viernes pasado. Dejaron de existir porque no fueron capaces de interpretar las demandas del pueblo. O sea, yo creo que hay el presidente, porque fíjate que a pesar de que Evópoli humildemente dice, mire, acá no hay que ver esto como un triunfo, pero en el fondo no es menor que un gobierno de centro derecha, donde hasta hace muy poco tiempo el reparto de los grandes cargos del gabinete eran Renovación UDI, hoy le da áreas estratégicas. Se desordenó eso. Que le van a Evópoli. Me parece bien, eso es un síntoma, ¿no es cierto?, también de la expresión de que el peso de los partidos políticos cambia y el sistema político como tal tiene que acusar el golpe. Aquí el gobierno no es el único que tiene que acusar el golpe. Yo quiero ver cuál es la respuesta del sistema de partidos y del cuestionamiento al Parlamento con sus escándalos de corrupción y el cuestionamiento, ¿no es cierto?, a los partidos con 8 de cada 10 chilenos que dice que no vota por un partido, la gente vota por personas. ¿Por qué la Carla Rubilar es independiente? Bueno, porque resulta que hoy día no se necesita pertenecer a un partido para participar en política. Y lo que vamos a tener en la elección municipal son independientes, que se van a querer alejar de los partidos. Entonces, si los partidos políticos no son capaces de retomar la representación de la gente a través de la instalación del voto voluntario, el ministro de Hacienda puede decir que mañana que para ponerlo bien gráficamente, el sueldo mínimo es 400.000 pesos y no va a solucionar el problema. Este problema no se soluciona solamente con la billetera fiscal. Y la gente, yo creo que no espera que la billetera fiscal suba la pensión mínima a 300.000 pesos porque sabe que eso es imposible, pero sí espera que esta hilera que está estancada en la mitad del túnel, ¿no es cierto?, empiece a caminar hacia la boca del túnel. Entonces las señales son claras, tiene que haber una señal social, una señal de liderazgo, una señal política, que yo creo que lo central, mucho antes de reformar la Constitución, es cambiar el voto voluntario por el voto obligatorio para volver a recuperar la representación política y el sistema de partidos. Sí. Porque esta ausencia de interpretación
es por la crisis de los partidos. No es lo mismo que dicen en algunos sectores de los partidos políticos. Por ejemplo, y aquí abordamos otra arista. Ayer, mientras se anunciaba prácticamente de manera simultánea el anuncio del cambio de gabinete, había una conferencia de prensa del Frente Amplio con el Partido Comunista anunciando que ya estaban las firmas para la acusación constitucional contra el presidente de la República. Pamela Giles decía, renuncia a Piñera es lo que dicen las calles y es nuestro imperativo, nuestra obligación representar aquello. No somos antidemocráticos porque esta es una herramienta que está en nuestro sistema. Y usted discutía por Twitter, leía con el alcalde Jadwe y le decía, ¿para qué haces perder el tiempo si sabes que no están los votos? ¿Para qué cree usted en el fondo que entonces se sigue con esta propuesta? Bueno, yo creo que es parte de la desubicación del sistema de partidos. O sea, yo creo que el Partido Comunista está dentro del establishment, ellos están interpretando, a mi modo de ver, no completamente lo que quiere la gente. Y yo diría, lo que quiere la gente, y en toda América Latina, y eso se ve en las crisis que han habido en los distintos países, es mucho menos ideológico que sus élites. Yo creo que las élites hoy día van detrás de la gente conduce y las élites van detrás. Lo que nosotros necesitamos hoy día es un gobierno que se ponga delante de la gente y la conduzca. Y para eso se necesitan una representación de partidos políticos con un voto obligatorio y un presidente que, digamos, conozca, crea y se convenza. Yo creo que aquí la solución del problema está en el presidente de la República. Este es un sistema hiperpresidencialista, donde toda la jerarquía y el poder reside en una persona. Así está diseñado. Pero para cambiar eso hay que cambiar la Constitución, dicen algunos. No. A ver, yo creo que en este momento nosotros descansamos en el liderazgo del presidente de la República. Si el presidente de la República interpreta mal, no profundiza lo que se está diciendo, nos va a ir mal. Si el presidente de la República interpreta bien y sabe conducir a la opinión pública y al país a través de su ministerio, porque no creo que los ministros actúen solos y por eso que me parece que los cambios son importantes, pero aquí lo importante es el discurso del presidente. Y es ese discurso el que yo no veo el cambio. Entonces, de nuevo, esto no es económico, esto es político y es social. Aquí hay una violencia societal que debemos desembarcar y digamos, desmantelar, y hay una desigualdad estructural que tenemos que desmantelar. Entonces, las políticas no son solamente, y creo que uno de los errores de la transición es haber centrado la transición en el Ministerio de Hacienda. Aquí también falta, ¿no es cierto?, la conducción de la política como tal, cómo se desarrolla el sistema político chileno y cómo volvemos a recuperar esa joyita que teníamos, que era nuestro sistema político que se quebró en el año 73. Hay que restablecer el diálogo y los caminos de llegar a acuerdos. Pero antes de todo eso, que es muy importante y que ojalá se debería hacer esto de manera simultánea, como dicen por ahí, mascar chicle y caminar a la vez, hay que restablecer el orden. Con esto no estoy llamando a los militares y a las armas a la calle y todo, porque hemos tenido también un grave problema de derechos humanos, gravísimo en todo este contexto. Pero hay que restablecer el orden. ¿Es o no? ¿O es posible, no, el Estado no puede abdicar de su función. ¿O es posible que la democracia pueda dialogar en situaciones de alto estrés como el que se está viviendo? A ver, yo creo que el Estado, me remito de nuevo a la Subsecretaría de Interior, que ese es su trabajo, ¿no es cierto? El Estado tiene la obligación imperativa de hacer su trabajo, que consiste en tener orden. ¿Ya? Y si se desarma el orden, tiene que, por supuesto, restablecerlo. Entonces, me parece que no hay que abordar ingenuamente eso y tampoco hay que tirarle el bulto a la población. Ahora, a mí me llama la atención el grado extremo de individualismo que tiene que ver también con esta desafección y desconfianza del uno hacia el otro. Albert Hirschman lo llamaba la insoportable otredad de los otros. ¿Ya? Estas personas que aparecen en la televisión acarreando mesas desde un edificio y tirándolas a una hoguera y 100 personas mirando, con los brazos abajo. O sea, a mí me parece violento la actitud de las 100 personas mirando con los brazos abajo, porque esas 2 personas no llevaban pistola, no llevaban cuchillos, no llevaban más que sus brazos acarreando las mesas. Entonces, hay una actitud pasiva, hay una actitud, yo diría, de aguante o de permisiva de parte de la población que observa y mira sin decir eso no.
Tenemos que aprender a decir eso no. No solo no a la violencia, sino que no al maltrato, no al mal uso de las palabras, o sea, a la violencia verbal que hay en la sociedad chilena. Nosotros nos maltratamos mucho y eso se nota, ¿sabe cuándo? Usted va a un café y le sirve una persona que ha llegado a vivir a Chile desde otro país, Colombia, Venezuela, en fin, Ecuador, Perú, lo que sea, y se sorprende de la amabilidad con que esa persona se dirige a uno. O sea, nos sorprende que otra persona sea más amable que el promedio del resto de la gente, que anda en un estado de tensión. Nosotros hicimos un estudio y el 64% de la gente nos dijo que la gente estaba cansada y que si tenía un día libre iban a dormir. Entonces, comprendamos también lo que tiene que suceder en nuestra relación interpersonal. Nosotros tenemos uno de los índices de desconfianza más altos de América Latina y América Latina es el continente más desconfiado de la Tierra. Esa desconfianza con el individualismo produce violencia. Entonces, empecemos a desmantelar la violencia en la relación con el otro. Seamos amables con el otro, respetemos al otro, consideremos que el otro es un ser humano igual que nosotros. Eso vale. Si uno suma todo eso en la trama social, el resultado es positivo. Esto no es solamente desarmar la violencia organizada, la violencia terrorista, la violencia narcotráfico, etcétera, sino que también es desarmar la violencia que hemos instalado entre nosotros. Y por eso que yo digo que esto resta en el presidente de la República, que tiene que conducir este proceso de, digamos, llamémoslo, ¿cómo lo llaman los doctores cuando dicen usted se va a desintoxicar? Hay que desintoxicar la sociedad chilena de la violencia ambiental. Pero para desintoxicar la violencia, que coincido, y lo hemos visto más exacerbado que nunca en las últimas semanas, hay que cambiar el sistema. Para no ocupar la palabra modelo que tiene tanta ingrediente y connotación, el sistema, la forma, el cómo está funcionando nuestra mecánica social y económica. Lo digo porque esa tal vez es la gran desconfianza que tienen muchos. Y por eso que algunos, no justificando el vandalismo, dicen es que no queremos dejar de protestar o de manifestarnos, porque sentimos que si dejamos de hacerlo, de nuevo no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un hecho real, Marta, que solamente los sectores que son más favorecidos somos los que no tenemos estos problemas, o los tenemos menos, porque todos estamos cansados y todos tenemos sueño y todo, pero hay otros que mucho más. Sí, por supuesto. El que se pasa 4 horas en la micro colgando, evidentemente que si tiene un día libre... Bueno, hay un tema con la política de vivienda. ¿Cómo es posible que, ¿no es cierto?, que la política de vivienda haga que las viviendas sociales se ubiquen a 25 kilómetros del centro de Santiago? O sea, ahí hay un tema con política pública que se puede remediar, ¿no es cierto? Pueden ser departamentos, no tienen por qué ser casas. Hay también un tema de conducción social ahí, de que las familias no necesariamente tienen que irse a 100 metros, a 25 kilómetros de Santiago, pueden vivir en un departamento en el centro de Santiago. Generalmente en las grandes ciudades, capitales del mundo, los centros están ocupados por gente que tiene menos dinero. ¿Ah? Y son las periferias, es donde está la gente que tiene más dinero. Bueno, aquí en Chile se invierte eso. ¿Ah? De alguna manera, la gente más pobre la tiran más lejos. Y entonces me parece que a mí que hay temas centrales de la política chilena que fue concebida equivocadamente porque esa política de vivienda se diseñó hace 50, 60 años atrás y nadie la ha cambiado. Entonces, me parece que esos cambios son relevantes. O sea, tenemos que empezar a cambiar ese tipo de cosas, como también tenemos que cambiar el voto voluntario. Entonces, no necesariamente tenemos que cambiar la Constitución mañana. Que vamos a tener que cambiar la Constitución, yo creo que eso es inevitable. Eso vamos para allá. Y este gobierno va a ser considerado bueno o malo a su final si fue capaz o no fue capaz de comprender a qué velocidad, con qué componentes, de qué manera se puede abordar el tema de esta transformación estructural que no tiene que ver con el Ministerio de Hacienda solamente. Marta Lagos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted.